Hey, Shalom, aquí con una inspiración que me ha llegado, gracias al Espíritu Santo. Primero, todo honor y gloria a Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Rakakadash. Y la verdad, con la noticia de hoy, de la muerte de la reina Isabel, sabemos que son tiempos difíciles, sabemos que esto es una señal del fin del gobierno de los edomitas, pero veo a muchos alegrándose más de lo que deberían estar. Sobre todo de lo que deberían estar era reprendiendo más a Israel y a Judá, porque esa gente está hecha para hacer el mal. Esa gente está hecha para hacer lo más despreciable. Pero nos estamos olvidando de nosotros, ¿sí? Que nosotros fuimos viles, rebeldes, desleales con el Señor. Por lo tanto, si ustedes revisan la Biblia, en las profecías y en casi todo está dedicado, yo digo que en un 80% está dedicado a la maldad que Israel ha cometido contra el Señor, ¿sí? Y contra sus propios hermanos. Así que alegrarse por esta noticia no tiene sentido, ¿sí? La verdad aún falta, no la hemos hecho, y no podemos ser tan descarados, porque realmente debemos reprendernos a nosotros mismos, mirar nuestros errores, porque esos enemigos que llegaron aquí a destruirnos hace 500 años y que durante todos los imperios de la historia donde nos han dominado es por nuestra culpa, ¿sí? Ellos están para eso, ellos están para destrozar, para matar, ya está, porque es la espada del Señor por nuestra rebeldía, por nuestra deslealtad. Preparé aquí una cantidad de versículos, pero antes quiero mostrar un video que encontré. Seguramente hay unos españoles, unos edomitas, que estaban hablando sobre la matanza y el genocidio que se hizo aquí en América. Y tal vez una persona que esté muy concentrada en los enemigos, que quiera venganza, de hecho ya los vamos a ver a ellos encadenados, eso no importa, eso ya lo sabemos, ¿sí? Pero este video me llegó a mí muy fuerte, porque cualquier persona que esté pensando solamente en venganza y en venganza se va a ofender, pero aquel que está en el espíritu verdadero lo va a analizar y va a decir, sí, nosotros estábamos haciendo lo peor y lo merecíamos. Así que vamos a ver este video. Y vamos a escuchar muy bien lo que ellos van a decir. Bueno, César, vamos a hablar en las grandes mentiras de la historia, el genocidio famoso. En primer lugar, cómo eran las culturas precolombinas en América y si se produjo tal genocidio, es decir, si los españoles, que eran pocos, dicho sea de paso, muy pocos, pasaron a cuchillo a millones. Bueno, vamos a ver. En primer lugar, la versión políticamente correcta es que hubo un genocidio y que además las culturas amerindias eran unas culturas maravillosas donde la gente vivía pues de manera armónica y pacífica en el culto al sol y a la Pachamama. Hay que decir que eso históricamente no hay quien lo pueda sostener. Primero, de entrada, las culturas amerindias se habían destruido entre sí con una profusión sanguinaria antes de la llegada de los españoles. Es decir, los propios mayas, que seguramente es la cultura más importante que dio el continente americano y que fue un imperio en un momento determinado, cuando llegan los españoles queda la lengua en algunas zonas, sobre todo de Centroamérica, pero ese imperio ha estallado por la acción de los propios amerindios. De modo que la destrucción de los imperios en la América hispana, como la destrucción de otros imperios en otros continentes, en muchos casos se debía al propio imperio y a su propia caída. Hay un cuento de Carlos Fuentes que se llama La culpa fue de los tlaxcaltecas. Sí, porque es verdad que dentro de las distintas Cortés, claro, para derrotar a los aztecas, pero es que estaban en guerra. Esa es la otra cuestión. Es decir, en segundo lugar, los sistemas distaban mucho de ser ideales. Es decir,
eran sistemas que no solamente practicaban el sacrificio humano de manera muy profusa, sino que además eran sistemas, en muchos casos, donde había una opresión espantosa. Los tlaxcaltecas se alían con Cortés porque no aguantan a los aztecas, y el imperio inca estalla, entre otras cosas, porque los pueblos que estaban sometidos a los incas no podían aguantar más el régimen socialista del gran inca. Y lo que se produjo en el caso de los incas es muy parecido a lo que pasó con la disolución de la Unión Soviética. Es decir, el resto de pueblos sometidos le faltó tiempo para abandonar el socialismo. De modo que yo creo que en ese sentido esa visión idealista es absolutamente falaz. Y sé que esto a algunas personas les va a escocer mucho, pero la visión de Apocalipto de la película es mucho más cercana a la realidad histórica que, por ejemplo, la visión indigenista de Evo Morales. ¿Se produjo un genocidio con la llegada de los españoles? No, con la llegada de los españoles efectivamente sí que hay muchos indígenas, sobre todo en el inicio, que mueren como consecuencia de la transmisión de enfermedades, como consecuencia de los enfrentamientos bélicos, como consecuencia de otro tipo de circunstancias. Pero nunca existe una política de exterminio de los indios, ni mucho menos, aunque en muchísimas ocasiones se produjeran excesos, etcétera, etcétera. Hay una cuestión que es al final la madre del cordero, porque eso o es o no es, y para eso están los historiadores y ver los documentos. El testamento de Isabel la Católica, Sí, que es eso. el primer documento de defensa explícita de los indios. Bueno, hay otro anterior que son las leyes de Burgos. Y después el famoso debate ante Carlos I de España entre Sepúlveda y Las Casas, que para mí son los momentos más brillantes de la historia de España. Luego políticamente aquello acabó como acabó, pero en definitiva no hace más que continuar ese intento de reflexión moral sobre hasta qué punto se puede o no se puede, se debe o no se debe evangelizar a otra gente. No estamos hablando de conquistar. No, yo creo que en ese sentido, vamos a ver, primero, en el caso de las leyes de Burgos, son unas leyes que ya de entrada colocan a los indígenas bajo la protección de la corona, es decir, lejos de lo que es siempre un genocidio, que es cómo planificar el exterminio físico de un determinado grupo humano, aquí desde un principio hay esa idea. Se indica que los indios son libres, a diferencia de otras poblaciones. Y a diferencia de los negros, por ejemplo, se indica que, por ejemplo, se podía obligar a los indios a trabajar, pero siempre que el trabajo fuera tolerable y que hubiera un salario justo, etcétera, etcétera. Es decir, suficiente. Como vemos desde el principio, claramente hay declaraciones que no concuerdan con la realidad porque sí hubo un genocidio, pero hay algo muy importante que ellos están diciendo, y es que antes de que llegaran los españoles aquí a América y los edomitas como tal, ya aquí ya nos estábamos matando entre nosotros, ya había esclavitud, ¿sí? Ya había una desigualdad, ya no había equidad, había sacrificios de niños, había totalmente un desorden en la política de las organizaciones que habían acá. Y sabemos que esos son las 10 tribus perdidas que escaparon allá de Asiria y que trataron de venir aquí a América a cumplir las leyes del Señor. Tal vez sí tenían un orden en principio, todo, pero eso se fue llevando al pecado porque nos alejamos del Señor. Y hay un montón de versículos para demostrar que primero fue nuestra culpa, ¿sí? Y que esa gente malvada, feroz, que vino aquí a esclavizarnos y a ponerle la pata encima, fue un castigo del Altísimo, del Señor Yahweh, ¿sí? Que nos hizo recordar que estábamos haciendo lo peor de lo peor y es cosas que Israel no debía haber hecho. Ya está. Entonces, tal vez sí, la muerte de la reina Isabel y la muerte de los que vengan, sabemos que ellos van a caer en nuestras manos, todo eso en el futuro que viene, ya muy pronto, porque todos deseamos que el Señor venga, pero primero tenemos que reconocer nuestros errores y recordarle a Israel que fue rebelde y recordarle a Judá que fue desleal. Por eso ahí en lo último acaba de decir que a los indígenas, ¿sí? A Israel, el reino del norte, se le dieron ciertos derechos más que a otros pueblos, como el Señor dijo, como a los negros, es decir, a Judá. Y eso se puede demostrar ya ahorita en los siguientes versículos, pero antes que nada, vamos a ver ejemplos
de por qué el Señor nos ha destruido, nos ha dado ese castigo. Y hay un sinnúmero de versículos. Hubiera podido coger a todos los versículos, porque es increíble, ahorita que estaba revisando, es increíble cuántas advertencias y cuántos profetas y cuántas veces el Señor le dijo a Israel que pilas con alejarse de mí porque lo voy a destruir. Y así fue. Esta es Primera de Samuel 15:22. Más le agrada al Señor que se le obedezca y no que se le ofrezcan sacrificios y holocaustos. Vale más obedecerlo y prestarle atención que ofrecerle sacrificios y grasa de carneros. Tanto el que peca, tanto peca el que se rebela contra él, como el que practica la adivinación. Semejante a quien adora a los ídolos es a quien lo desobedece. Y como tú has rechazado sus mandatos, ahora él te rechazará como rey. Aquí le está diciendo Samuel, por medio del Señor, por medio de Samuel, le dice a Saúl que chao como rey, no lo quiero más. Vamos a recordar otro error de nosotros, ¿sí? Porque es muy fácil saber que esta gente, los edomitas, los moabitas, toda esa gente es mala. Es muy fácil. De eso ya lo sabemos. Sabemos que tienen comportamientos asquerosos. Pero más duele cuando se analiza a uno mismo. Cuando uno reconoce sus propios errores. Esto es 2 de Samuel 12. En una ciudad había dos hombres, uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía una gran cantidad de ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una ovejita que había comprado. Y él mismo la crió y la ovejita creció en compañía suya y sus hijos. Comía de su misma comida, bebía de su mismo vaso y dormía en su mismo pecho. Aquel hombre la quería como una hija. Un día, un viajero llegó a visitar al hombre rico, pero este no quiso tomar ninguna de sus ovejas y vacas para preparar comida al visitante, sino que le quitó al hombre su propia ovejita y la preparó para dársela al que había llegado. David se enfureció mucho contra aquel hombre y dijo a Natán: te juro por Dios, te juro por Yahweh, que quien ha hecho tal cosa merece la muerte y debe pagar 4 veces el valor de la ovejita porque actuó sin mostrar ninguna compasión. Entonces Natán le dijo: tú eres ese hombre. Y esto es lo que te ha declarado el Señor tu Dios: yo te escogí como rey de Israel y te libré del poder de Saúl. Te di el palacio de las mujeres de tu Señor, el reino de Israel y de Judá. Pero si esto fuera poco, te habría añadido muchas cosas más. ¿Por qué despreciaste mi palabra e hiciste lo que no me agrada? Has asesinado a Urías elitita, usando a los amonitas para matarlo, y te has apoderado de su mujer. Puesto que me has menospreciado al apoderarte de la esposa de Urías elitita para hacerla tu mujer, jamás se apartará de tu casa la violencia. ¿Ah? Ahí está. Vamos con Éxodo 19:5. Rápidamente. Así que si ustedes me obedecen en todo y cumplen mi pacto, serán mi pueblo preferido entre todos los pueblos, pues toda la tierra me pertenece. Ustedes me serán un reino de sacerdotes, un pueblo consagrado a mí. Diles esto a los israelitas. Ya sabemos que el Señor, si obedecemos sus mandatos, el Señor nos va a poner por encima automáticamente, no necesitamos mover un dedo. Génesis 37:18. Porque nosotros hemos vendido a nuestros hermanos, nos hemos atacado entre nosotros. ¿Cómo vas a esperar el día de la venganza si no has reconocido todavía el error que estás cometiendo con tu hermano? Génesis 37:18. José fue en búsqueda de sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vinieron venir a lo lejos y antes de que se acercara hicieron planes para matarlo. Se dijeron unos a otros: miren, ahí viene el de los sueños. Vengan, vamos a matarlo, luego echaremos a un pozo y diremos que un animal salvaje se lo comió y vamos a ver qué pasa con sus sueños. ¿Ah? Y así somos. Entonces reconoce primero tu error, israelita de las 12 tribus. Recuerda que tú mataste a tu hermano, recuerda que tú engañaste a tu hermano, ¿sí? Antes de esperar la venganza por tus manos, por tu poder espiritual que el Señor te va a dar. ¿Ya está? Vamos con Génesis 2:16, porque desde el principio se nos dijo que no hiciéramos lo que el Señor dice. 2:16, Génesis 2.
le dio esta orden: puedes comer del fruto de todos los árboles del jardín, menos el árbol del bien y el mal. No comerás el fruto de este árbol, porque si comes ciertamente morirás. Dice. Y ya sabemos qué pasó ahí. Entonces, aquí hay otros errores de Israel. Ya estamos viendo en nuestro propio pueblo. Mirémonos a nosotros mismos. Deuteronomio 7:2. Deuteronomio 7:2. Cuando el Señor su Dios haya hecho caer a todas estas naciones en el poder de ustedes, y ustedes les hayan derrotado, deberán destinarlas a la destrucción y no hacer con ellas ningún pacto ni tenerles compasión. Tampoco deberán ustedes emparentar con ellas ni casar a sus hijos e hijas con las jóvenes y los muchachos de esa gente, porque ellos harán que los hijos de ustedes se aparten del Señor y adoren a otros dioses. Entonces la ira del Señor se encenderá contra ustedes y los destruirá en un abrir y cerrar de ojos. ¿Y qué dice Israel? Vamos a unirnos con las otras naciones. Vamos con Deuteronomio 7:24. Quemarán ustedes las imágenes de sus dioses, pero no intenten quedarse con el oro y la plata que la recubren. No caigan en esa tentación, pues cometerían una acción despreciable ante el Señor. Por eso tanto no lleven a su casa nada que sea despreciable, para que ustedes no sean también destruidos. ¿Y qué hacía Israel? Atacaba y se quedaba con lo mejor de ellos, que no valía de nada, ¿sí? Destroza todo eso, el Señor te va a dar el doble después y con un espíritu distinto. Ya está, un espíritu más limpio en todas esas cosas que tú debías haber destruido. Deuteronomio 8:17. No se les ocurra pensar: toda esta riqueza la hemos ganado con nuestro propio esfuerzo. Deben acordarse del Señor su Dios, Yahweh Bahashan Yahushai, ya que ha sido Él quien les ha dado las fuerzas para adquirirla, cumpliendo así con ustedes el pacto que antes había hecho con los antepasados de ustedes. ¿Será que? Y el orgullo de Israel, siempre creyendo que ellos con sus propias manos han hecho todo, y es cuando uno se engrandece y la caga con el Señor. Deuteronomio 9:7. Nunca deben ustedes olvidar que se han contrariado al Señor su Dios en el desierto, desde que salieron desde Egipto y hasta que llegaron a este lugar. Siempre han sido rebeldes. Rebeldes es igual a ser un brujo. Deuteronomio 10:12. Y ahora los israelitas, ¿qué pide de ustedes el Señor su Dios? Solamente que lo honren, sigan sus caminos, que lo amen y lo adoren con todo su corazón y con toda su alma, que cumplan sus mandamientos y sus leyes para que les vaya bien. Tengan en cuenta que el Señor su Dios son los cielos y su Dios son los cielos y lo más alto de los cielos, la tierra y todo lo que hay en ella. ¿Sí? Eso es lo que nosotros debemos recordar. Vamos con Proverbios 24. Porque esto pasa cuando nosotros hemos ganado una batalla, y seguramente en la batalla que viene, y esto yo siempre lo pensé antes de conocer esta verdad, yo también cuando leí esto, dije: así debe uno atacar a su enemigo, pero no debe hacer lo mismo que él, porque ellos se alegraron, nos despreciaron, nos patearon. Si nosotros vamos a atacar al enemigo, que sea con honor, ¿sí? Cayó en el piso y ya está, limpio, una herida limpia. No ser tan cochinos como ellos lo hacen con nosotros, porque como nosotros la cagamos, entonces ellos se vienen con toda se llama la arrogancia. Deuteronomio, Proverbios 24:17. Dice: no te alegres cuando caiga tu enemigo, ¿sí? Porque el Señor va a ver tu arrogancia y va a hacer que tu enemigo después te ataque a ti, ¿sí? Entonces hay que manejar el balance. Sabemos que lo estamos haciendo con justicia, pero no actuar como ellos. Deuteronomio 13:6.
Si aún tu propio hermano o tu hijo o tu hija o tu esposa amada, tu más íntimo amigo, te empuja a secreto a dar culto a otros dioses ni tú ni sus padres conocieron, como son los dioses de los pueblos que, cercanos o lejanos, que los rodean de un extremo a otro, no te metas a sus deseos ni hagas caso, ni siquiera tengas compasión de él, no tengas lástima ni lo encubras. Al contrario, mátalo, y tú serás el primero en levantar la mano contra él, y después de ti hará lo mismo todo el pueblo. Entonces, ¿qué pasaba? Tenía compasión de eso y por eso es que todos empezaron a ser cómplices. Y unos con otros, pero había un Dios en el cielo que vio todo, el Señor Yahweh Shai, vio todo y se encargó de poner a los enemigos en contra de nosotros más fuerte, por alcahuetas. Vamos a recordar más que nunca las maldiciones. El Señor hará caer sobre ti polvo de arena en vez de lluvia hasta que seas destruido y aplastado por tus enemigos. Avanzarás contra ellos en formación ordenada, pero huirás de ellos por incompleto desorden y serás motivo de espanto en todos los reinos de la tierra. Deuteronomio 28:33, 28:49. Desde el país más lejano del mundo, el Señor lanzará contra ti con la rapidez de un águila en vuelo a una nación cuya lengua no entiendes, gente de aspecto feroz que no respetará a los ancianos ni tendrá compasión de los niños. ¿Y qué pasó? ¿No trajeron acá destrucción? Voy a listar aquí un video mientras sigo. Porque es muy fácil ver que ellos son unos malditos. Pero más nos duele cuando nos dicen la verdad. Cuando recordamos que nosotros fuimos una porquería con nuestros hermanos. Se llama... ¿Dónde está? Voy a listar un video que duele mucho. Duele demasiado. Pero es para recordar lo que el Señor hizo con nosotros. Por la desobediencia, el Señor te esparcirá por todas las naciones de un extremo a otro de la tierra, y allí adorarás a dioses ajenos, dioses de madera y de piedra que tú ni tus antepasados conocieron. Y aunque el Señor te dijo que no volverías otra vez por el camino de Egipto, sin embargo te hará volver allí en barcos. Y eso es lo que les voy a mostrar. Te hará que volverás por Egipto, sin embargo te hará volver allí en barcos y te venderá como esclavo a tus enemigos, pero no habrá nadie que te quiera comprar. Aquí nos trataron como peor que nada. Ese es Judá.
Cuando a ustedes les sobrevenga a ustedes todo lo que les ha anunciado, la bendición y la maldición, que les ha dado a elegir, y reflexionen sobre ellas en las naciones donde el Señor su Dios los arroje, si se vuelven al Señor y lo obedecen de todo corazón y con toda su alma, ustedes, los hijos de ustedes, como yo se los ordeno ahora, entonces el Señor su Dios cambiará la suerte de ustedes y les tendrá compasión. Los reunirá otra vez de entre los países donde los arrojó, y aunque los desterrados de ustedes estén esparcidos por todos los lugares más lejanos del mundo, de allá los hará venir el Señor su Dios. Ya estamos en ese tiempo, hay que aguantar, pero también hay que reconocer primero. 19. En este día pongo el cielo y la tierra por testigos contra ustedes y les he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Escojan pues la vida para que vivan ustedes y sus descendientes, amen al Señor su Dios, obedézcanlo y séanle fieles. Vamos a ir con Salmos 17:8. Salmos 17, 8. Cuídame como la niña de tus ojos, protégeme bajo la sombra de tus alas, de los malvados que me atacan, de los enemigos mortales que me rodean, son engreídos, hablan con altanería, han seguido cerca mis pasos, esperando el momento para echarme en tierra, parecen leones feroces, leones agazapados en su escondite, esperan con ansias en darme el zarpazo. Levántate, Señor, enfréntate con ellos, hazle doblar las rodillas. Con tu espada ponme a salvo del malvado, con tu poder, Señor, líbrame de ellos, arrójalos de este mundo, que es su herencia en esta vida, deja que ellos llenen de riqueza, sus hijos coman hasta que se revienten, y aún hasta sus nietos. Judá, una nación pecadora. Isaías 1 y 2. Cielo y tierra, escuchen lo que el Señor dice. Crié hijos hasta que fueron grandes, pero ellos se rebelaron contra mí. El buey reconoce a su dueño, el asno el establo de su amo, pero Israel, mi propio pueblo, no me conoce ni tiene entendimiento. Hay gente pecadora, pueblo cargado de maldad, descendencia de malhechores, hijos pervertidos. Se han alejado del Señor, se han apartado del Dios Santo de Israel, lo han abandonado. Señor, has abandonado a tu gente, al pueblo de Jacob. El país está lleno de adivinos, venidos del oriente, de magos como entre los filisteos, y se hacen tratos con extranjeros. El país está lleno de oro y plata, de tesoros inmensos. El país está lleno de caballos, de infinidad de carros, pero también está lleno de ídolos. La gente adora a los dioses que ha hecho con sus manos, con sus propios dedos. Se han humillado, se han rebajado. No los perdones. Y eso ha pasado con Judá, con Israel. Toda la Biblia casi está dedicada a la infidelidad de nuestro pueblo. Su mismo descaro los acusa, no ocultan sus pecados, igual que de Sodoma. Los hacen saber a todo el mundo, ay de ellos, pues preparan su propio castigo.
Dichoso el justo, porque le irá bien y gozará del fruto de sus pecados. Ay del malvado, pues le irá mal. Dios pagará según sus propias acciones. Y así le pasó a Judá e Israel. Vamos aquí con otro video.